Para entender el papel que tiene un contrato dentro de los tratados internacionales, primero necesitamos tener la definición del contrato. El contrato es un acuerdo jurídico por voluntades en el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinados a crear obligaciones y a generar derechos. ¿Cuál es la importancia del contrato en el ámbito internacional? El contrato, tanto interno como internacional, define el contenido y alcance de las obligaciones y derechos que corresponden a las partes. Es el instrumento de gestión de tal operación que define las prestaciones que deberán realizar los obligados por ella y los derechos que se podrán prevaler. Esta importancia aumenta en el ámbito internacional, ya que los puntos que no estén regulados serán regidos por leyes que serán extrañas a una de las partes y que pueden presentar soluciones diferentes a las de su propio derecho. Esto puede producir sorpresas a la hora de ejecutar el contrato y de ahí nace la necesidad de prever sus consecuencias. ¿Cuáles son las principales características de un contrato internacional? El libre consentimiento prestado por las partes. La creación, modificación o extensión de una relación o negocio jurídico. Es una apelación protegida por el derecho, por las leyes, usos y costumbres aplicables. Busca la realización de una transacción internacional de carácter económico patrimonial con ánimo de lucro en un marco internacional de tráfico en masa con carácter habitual. Existen diferentes tipos de contratos internacionales: contrato de venta internacional, de distribución internacional, franquicia internacional, agencia internacional, representante de ventas internacional, suministro internacional, internacional de fabricación, servicios internacionales y de alianza estratégica internacional. Dentro de los contratos internacionales se deben de considerar distintos aspectos al negociar. Cada industria y dentro de ellas cada empresa deberá confeccionar una lista de verificación de los temas que deberán estar cubiertos en los contratos internacionales. El apoyo de un checklist que se ha elaborado cuidadosamente ayuda a no dejar cabos sueltos y a tener una visión global del proceso de negociación, que puede servir como guía en un momento de mayor complejidad. Uno de los aspectos que se debe de considerar al negociar con un contrato internacional es la legitimidad de las partes. Antes de celebrar un contrato con una empresa extranjera, se debe realizar la diligencia debida para verificar que efectivamente está registrada y autorizada para hacer negocios en su país de origen y que esté al día con respecto a sus obligaciones. La obtención de un organigrama de la estructura de negocio de la empresa, por ejemplo, matriz, subsidiaria, afiliadas, etc., descubrirá áreas potenciales de preocupación o áreas de oportunidad para una futura colaboración. Además, es preciso asegurarse de que la persona designada para firmar contratos internacionales en nombre de esa compañía tiene la autoridad legal para hacerlo, y en el momento de la firma, cerciorarse de que el contrato reúne las formalidades pertinentes. Ámbito geográfico. Si la capacidad de una de las partes para participar en el negocio se limitará en virtud del contrato a un área geográfica específica, por ejemplo, franquicias o distribuidores, dichas limitaciones geográficas deben especificarse en el contrato. Deberes, obligaciones y responsabilidades. Los malentendidos surgen cuando una parte de un contrato cree que la otra parte es responsable de tomar ciertas acciones o asumir ciertos costos. En consecuencia, para evitar este tipo de situaciones, los deberes de cada una de las partes deben describirse en el contrato con la mayor especificación posible. Por ejemplo, las ventas internacionales de bienes tienen aspectos únicos de manejo, envío o impuestos. El contrato debe especificar las reglas de Incoterms que se aplicarán al acuerdo comercial para establecer los derechos, riesgos y costes asociados con el envío de mercancías de un país a otro. Dado que las licencias o aprobaciones gubernamentales pueden ser necesarias para importar o exportar ciertos bienes o para proporcionar bienes o servicios en ciertos países, el contrato debe designar qué parte será responsable de obtenerlas.
Como en todos los aspectos, en los tratados internacionales también es esencial la comunicación. El contrato debe contener una disposición donde se establezca la frecuencia de comunicación, los contactos dentro de cada organización, el método de comunicación y el idioma o idiomas en los que se pueden mantener las comunicaciones. Propiedad intelectual. Si las partes desean transferir los derechos de propiedad intelectual en virtud del contrato o no hacerlo expresamente, entonces el contrato debe incluir una disposición que establezca las medidas oportunas con respecto a los derechos de propiedad intelectual de las partes, incluida la concesión de cualquier licencia y la propiedad de los derechos de propiedad intelectual desarrollados en relación con el contrato. Derechos de auditoría. Si el pago en virtud del contrato estará supeditado al logro de ciertos avances o hitos, entonces es necesario que los contratos internacionales incluyan una disposición que imponga el mantenimiento de registros y los requisitos de presentación de informes a la parte que recibe el pago y la somete a auditorías periódicas por parte de la parte que realiza el pago. Estas disposiciones generalmente abordan qué parte pagará el coste de la auditoría, si ésta debe ser conducida por auditores externos o si puede ser llevada a cabo internamente, el alcance de la auditoría, la frecuencia de la auditoría, el periodo de tiempo posterior al vencimiento o la rescisión del contrato para cumplimiento de derechos de autoría, etc. Un aspecto muy importante dentro de los contratos internacionales es la cláusula de confidencialidad. La información confidencial podrá incluir el propio contrato, los documentos y comunicaciones relacionados con el mismo u otra información confidencial designada por las partes. El deber de confidencialidad a menudo sobrevive a la terminación o vencimiento del contrato por un número específico de años o por tiempo indefinido, algo que hay que especificar dado que puede ser difícil y costoso imponer una cláusula de confidencialidad a una empresa extranjera. Es recomendable limitar la cantidad de información confidencial que se comparte, limitar la audiencia autorizada para recibir dicha información y cifrar los datos electrónicos siempre que sea posible. Uno de los puntos más importantes a especificar dentro del contrato es la vigencia del mismo. Ya sea que el contrato sea un evento único, un contrato sujeto a renovación anual o un contrato en curso que demorará años, las partes deben indicar expresamente el término previsto del contrato. Si no se especifica la duración del contrato y una de las partes desea rescindir el contrato años más tarde, puede surgir una disputa sobre la cantidad de notificación anticipada que esa parte debe dar a la otra parte para rescindir el contrato. Terminación. Las partes deben especificar si la causa es necesaria para terminar un contrato o si el contrato puede ser terminado sin causa. Si se requiere causa para rescindir un contrato, entonces el contrato debe describir claramente cada uno de los factores necesarios que deben cumplirse para que una parte pueda rescindir el contrato. La terminación de ciertos tipos de contratos internacionales, por ejemplo, acuerdos de distribución exclusiva, puede ser extremadamente difícil y es posible que impliquen un importante desembolso de dinero para una terminación exitosa de ambas partes. Legislación aplicable. La ley aplicable a un contrato es el cuerpo de leyes que regirá la interpretación y ejecutación del mismo, dado que en los contratos internacionales cada parte es originaria de un país. Cabe esperar que cada actor preferirá que las leyes de su propia jurisdicción rijan el contrato, por lo que es una cuestión importante a negociar. Algunas instituciones internacionales de arbitraje comercial son la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (CIRD o ICDR en inglés), Cámara de Comercio Internacional de París (CSI o ICC por sus siglas en inglés), Corte de Arbitraje
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC o IACAC en inglés, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, LCIA por sus siglas en inglés, la Corte de Arbitraje y el Corte Permanente de Arbitraje. Uno de los puntos más importantes a evitar al redactar un contrato internacional son los siguientes: descripciones vagas de los deberes y obligaciones de las partes. En un contrato es importante describir a lo que queda obligada cada parte con la mayor precisión posible. Se trata de evitar dejar demasiado abierto a la interpretación, ya que las generalidades pueden provocar el desacuerdo sobre el alcance real del proyecto. Al redactar un contrato, se deben incluir detalles y ser específico si funcionará en beneficio de todos. Esto implica no asumir que los detalles se entenderán mutuamente, sino especificar lo que se desee que cuente como responsabilidad y pueda ser exigible por ley. Información incompleta. Es importante llegar a un acuerdo con la mayor cantidad de información establecida como sea posible. Como mínimo, el alcance, las responsabilidades y las condiciones de pago deben discutirse, definirse claramente y escribirse. Cualquier estimación de línea de tiempo debe basarse en cálculos y datos cuidadosos, siempre que exista esta opción. Lenguaje ambiguo o confuso. El hecho de que un contrato sea un documento legalmente vinculado no significa que tenga que estar lleno de términos legales y tecnicismos difíciles de entender. El lenguaje de un contrato debe ser completo, pero también fácil de entender. Simplificar es la clave para un buen contrato. El uso de plantillas genéricas en el contrato. El uso de plantillas genéricas como sustituto de un contrato personalizado supone un riesgo que no debería asumirse, ya que las plantillas pueden omitir las secciones que son particularmente relevantes en el área sobre las que se establece el acuerdo o el tipo de proyecto en el que se empleará. Las plantillas también pueden no cumplir con los requisitos de las leyes de aplicación en el territorio de partes contratantes. ¿Cuáles son los principales riesgos jurídicos derivados de una operación de comercio internacional? La indeterminación de la ley que va a regir el contrato. Esta indeterminación puede generar graves problemas debido a la multiplicidad de puntos de contacto y en consecuencia de leyes que presentan estas relaciones. Así, cuando dicha ley no haya sido previamente definida por las partes, corresponderá al juez o al tribunal arbitral la determinación de la misma. La indeterminación del modo de solucionar los problemas que se pueden derivar de la relación jurídica, es decir, si será la justicia estatal o la justicia arbitral la que intervendrá para solucionar los conflictos. En el caso de que se elija la primera, habrá que concretar cuál es el país del tribunal elegido. Además de estos riesgos jurídicos, existen también riesgos tecnológicos, técnicos, comerciales, económico-financieros o políticos que habrá que tener en cuenta.